Aquí estamos para esta parte del programa conversando con mi querido hermano Carlos Azuaje. Además que me encantó, Carlos, que nada más saliendo nos hubieses enviado un mensajito a nosotros aquí en Miguel Contigo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te sientes? Miguel, muchas gracias. Todo lo que han hecho por nosotros los presos políticos y por los que siguen están dentro y por los que siguen presos dentro del país, porque mientras que Venezuela no se termine de liberar por completo, pues todavía seguimos acá. Y contigo, apenas salí, me acordé de Miguel, nuestro mejor periodista que tenemos, andino, de paso, dije, bueno, qué mejor que avisarle a Miguel que ya salí. Entonces estaba muy contento, muy emocionado, Miguel, y lo Qué pude bueno, compartir contigo. a ti y a tu señora mi agradecimiento. Carlos, cuéntame de allá adentro y cuéntame del dolor de los familiares que ustedes están acompañando. Por eso temprano te decía, estamos muy agradecidos de cómo te has consagrado a luchar como siempre, independientemente de que pasaste por unos cuantos meses de privación de libertad. Cuéntame si tiene asidero la preocupación de mucha gente de que el retardo en las excarcelaciones que deberían ser liberaciones tiene que ver con que pueda haber muchos casos de gente allá adentro que haya sido golpeada, torturada y afectada, como es el caso de este muchacho Óscar Castañeda, que lo vimos llegando sin poder ni siquiera reconocer a su hija. Bueno, Miguel, es bastante preocupante, aunque adentro de las cárceles se vive un terror, es un campo de concentración, la familia vive un terror afuera, pues, porque hay quien sufre, el preso o el familiar. Desde el punto de vista sentimental, familiar, desde el punto de vista físico, el preso, en el helicoide duré 8 meses y tuve la oportunidad de compartir celda con este muchacho que vi ayer llegar de una manera bastante preocupante. Incluso él estuvo enfermo allá en el helicoide y yo lo ayudaba, pues como decimos allá en los Andes, lo ayudaba a jallerear porque él entró en un colapso, se quedaba parado de repente en la mitad de la celda, no sabía con quién estaba, caminaba, miraba así, parecía como que un estado de shock, pues. Recuerdo que para ese entonces tratamos de comunicarnos con el director a través de los custodios, el director de nombre Heiker Almeida. Él se hizo presente ahí en la celda y prácticamente nos dio a entender que no le paren, que esos casos aquí son comunes, o para mí que él está haciendo un paro, un show para buscar una medida y lo otro. Y resulta que nosotros sabíamos que el muchacho sí estaba enfermo, porque el muchacho se paraba a medianoche y se quedaba en la mitad en la celda. Incluso muchos de nosotros no dormíamos pensando de que producto del shock el muchacho pudiera actuar de mala manera. Gracias a Dios el muchacho es un muchacho sano del estado portuguesa y sabemos que ese muchacho cuando lo capturaron lo torturaron para que diera nombres de otras personas del estado portuguesa que acompañaban a parte del equipo de María Corina. Entonces yo hago responsable directamente al director del helicoide de ese entonces, Heiker Almeida, porque yo personalmente le dije, está pasando esto, esto y esto con el muchacho. ¿Cómo hacemos? ¿Vamos a atenderlo? ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué se puede hacer? Hay que sacarlo al patio, por lo menos, a que camine. Hay que pedir que sus familiares vengan. Hay que buscar cualquier manera de darle atención psicológica. Las pocas respuestas que dieron fue algunos medicamentos y eso fue porque la madre del muchacho afuera empezó a hacerse sentir, le dijo sus 4 vainas, por decirlo así, al director y le permitieron pasar unos medicamentos, pero unos medicamentos que lo que hacían era colocarlo a dormir y ya pues, pero las consecuencias iban a ser igual. Bueno, ya después para ese entonces ese mismo director, no fue si porque le reclamé este caso o aparte por lo que venía sucediendo en mi caso con los jueces y fiscales que les venía reclamando de que era un juicio injusto, sin derecho a la defensa, un juicio por teléfono. Entonces, entre este director y el juez y el fiscal, en ese momento me trasladaron para Yare y no pude seguir atendiendo al muchacho y lo siguieron atendiendo otros compañeros de celda. Pero la situación en que lo vi, el muchacho está mucho peor de como estaba, pues.
y me dio mucha tristeza, ha conmovido mucho la situación nacional, porque sé que aparte de él, cuando empiecen a liberar otros presos, por ejemplo, de la Operación Gedeón, ahí hay muchas personas que fueron torturados, dislocación de caderas, violaciones, tanto a mujeres como a hombres, fueron violados. Son tantas cosas que van a salir de aquí en adelante, que bueno, no sé cómo se la irá a arreglar el régimen para explicar todas las violaciones a los derechos humanos, aparte de la violación al debido proceso. Y lo que se vive, Miguel, dentro de las cárceles ahorita, en Yare. Yare parece una escuela de béisbol. Bate por todos lados, bate con nombre de acetaminofén, de diclofenac, de derechos humanos. Por si tú dices, bueno, me están violando los derechos humanos, te traen un bate que dice derechos humanos y con ese te golpean. Si dice que estás enfermo, que tienes un dolor de cabeza, tienes gripe, te traen un bate que dice diclofenac y te dan 2 diclofenac o 5 diclofenac. Estamos en manos de psicópatas, esa gente está dentro de la cárcel, torturando a la gente. Yo pude presenciar cómo el director de Yare, de nombre Ángel de Castro García, quien dice ser primo hermano del ministro, golpea a los abuelos. Yo vi cuando ese señor le dio un golpe en la cara al exalcalde de Barinas, José Luis Machín, que lo liberaron antier, porque el señor no se le paró firme. El señor no sabe de casos militares. Ellos obligan a la gente a hacer cánticos alusivos al gobierno, a hacer orden cerrado, y la gente que va llegando no sabe, y entonces lo golpean. El director del SEMA, que es el servicio penitenciario, el mayor Eduardo Oquendo Padrón, él llega, saca a los presos, los pone en la mitad de la cancha y le da una paliza combate delante de los presos. No importa por dónde caiga el batazo, Miguel, no importa, pero se lo dan. Y lo presencié y por eso estoy colocando estos nombres aquí. O el teniente que está a cargo de los custodios o de los demás presos, que llega y si no te para firme y hace un cántico alusivo al gobierno, te amenaza con quitarte el derecho al agua, a la ración de agua, que por cierto es un agua sucia, de mala calidad, que hay que colar 100 veces con franelas, con trapos, con todo. Bueno, Miguel, disculpa que me extendí, pero es que... No, por favor, sigue, yo te estoy escuchando porque es el testimonio de quien viene saliendo de ahí, te sigo escuchando, yo estoy aquí y la gente está pendiente de la conversación para escucharte. Y es la impotencia, Miguel, y yo sé que en estos momentos pues ellos te dicen que no puedes dar declaraciones ni esto, pero ¿cómo yo me callo sabiendo lo que está pasando allá adentro, por ejemplo en Yare 3? Bueno, en mi persona, apenas a mí me cambiaron de Licoide para Yare 3, a mí me metieron 20 días en una celda de 3 metros de largo y de ancho, con 20 presos ahí, presos comunes, y para dormir es imposible dormir sentado porque no caben todos en la celda. Y la partecita, la ventanita que es de este tamaño para respirar, la cerraron un poco más para que entre menos aire, a temperatura por arriba de 40 grados, donde tienes que hacer tus necesidades dentro de la celda porque no te permiten salir al baño, donde te encierran por 20 días, y el que se desmaye le dan 5 diclofenac o 5 acetaminofén o 5 derechos humanos, que es el nombre al que tienen a cada bate, ¿sí? Todo esto autorizado y aprobado por el mismo director, Ángel García Castro, primo hermano del ministro, quien alega que son instrucciones del ministro. Y lo peor de todo es que a veces ni siquiera da instrucciones, él mismo va con el bate a recibir a los presos. Yo pude ver presos con las nalgas, el pellejo guindando, donde se le lo blanquito, la mantequita guindando, de las palizas que le dan. En las madrugadas, cuando uno suele estar, cuando los presos van, ya, más no, por favor, y tienen, por decir, la bondad entre ellos, la bondad de competir para ver quién batea más duro, quién es el que golpea más duro al preso. Qué grave, qué duro. Carlos, y claro, cuando vamos sabiendo por el caso Castañeda, por lo que tú nos vas contando, por lo que testifican los presos políticos extranjeros desde sus países. Tú debes haber leído la entrevista que le dieron a NTN 24
del preso político que le metieron palos por todos lados, no por todos lados, ¿no? Y la tortura consistía en de vez en cuando venir los torturadores y moverle los palitos, ¿no? Para que se ensangrentara y en medio de esa circunstancia pudiera hablar. Frente a esta circunstancia, ¿podrías darnos tu sentir de la reconciliación y tu sentir de la necesidad de justicia como precisamente garantía de reconciliación, Carlos? Miguel, sí debemos trabajar en la reconciliación nacional, pero una reconciliación con justicia, ¿no? Claro. Ellos deben responder ante la justicia, que la reconciliación debe ser con justicia. Por supuesto que a ellos se les va a respetar su debido proceso, van a tener su derecho a la defensa privada, que nosotros no tuvimos. Pero esos casos no pueden pasar por alto para crear un precedente, porque si no, en pocos años vamos a estar en lo mismo, ya que estas personas encargadas de estos campos de concentración no recibieron ningún castigo ejemplar, incluyendo jueces y fiscales que se prestaron para esto. Hay una juez, que no recuerdo el nombre, pero en la cárcel le dicen la 30-30. Cada vez que ve a alguien por terrorismo regresa sentenciado con 30 años, y de paso le hacen la telemática por teléfono, debajo de un palo de mango. Muchas veces el preso ni escucha qué fue lo que le dijeron. Al rato le mandan a decir, no, lo que te habían dicho por ahí eran que 30 años, así como común, pues, como si estuvieran vendiendo papa, tomate. No, 30 años para ti, 25 para ti, 28, eso era lo que se escuchaba el día a día. Es increíble. Y el cuarto del que te hablé, el cuarto de tortura de Yaretrés, donde reciben a todo el que llega allá, lo llaman cuarto de reflexión. Ya uno a partir del quinto día, ya vamos a decir, a lo creo yo, el pellejo de las manos ya empieza a despegarte, pero no el pellejo de encimita, el que cuando vas a la playa, ya la piel que pega con la carne, ya, porque ya empieza a ceder el cuerpo. Y todo eso lo viven. A mí me parecía increíble, porque a mí la impotencia a mí no me hizo sufrir, por decirlo así, porque yo decía, Dios mío, gracias por tenerme aquí para ver el monstruo desde adentro, para ver esos abuelos de 75 años, abuelos de 70, metidos, hacinados en celda que son para 3 personas, meten 12 personas, después que te sacan del famoso cuarto de reflexión o el tigrito, aunque un tigrito se queda pendejo para lo que son esos cuartos de reflexiones, ahí te pasan otras celdas en condiciones inhumanas. En Yaretrés, para tú ver la luz del sol, cuesta, son muchos días encierro total. Y a las 7 de la noche no se escucha ninguna persona hablando, bate por la orilla de la celda arrastrándolo. Y donde escuchan una celda, que escuchen un ruido, sacan a la celda completa y le entran a batazos. Este tipo de personas que trabajan allí son funcionarios de la Guardia Nacional, pero con otro nombre, con el nombre de SESMA, con uniformes oscuros y con capucha y con nombres aquí totalmente diferentes a los nombres real que tienen. Poco a poco vamos a ir trabajando para dar sus nombres. Por ejemplo, el teniente encargado de Yare, él dice alias Cuervo, pero sabemos que su apellido es Corcha. Estamos dando con más nombres. Por ejemplo, el popular Babo, el jefe de todo el SESMA, de los guardias, es el popular Babo. Pocos saben sus nombres, gracias a Dios. Uno por allá, poco a poco, tratando de investigar, da con el nombre. Su nombre es Eduardo Padrón Oquendo, mayor de la Guardia Nacional, y el cual en sus ascensos ha tenido retardo porque tuvo preso por tráfico. Tuvo preso durante 3 años y ahora son directores o directores de una cárcel. Y el otro que es director tanto de Yaretrés como de Yaedó es el primo hermano del ministro Julio García Serpa, ¿no? Primo hermano Ángel de Castro García. Lo cual es una, Carlos, lo cual es una vergüenza para nuestro gentilicio andino, chico, de Julio García Serpa. Mira, sí. yo conocí a este tipo cuando compitió para ser alcalde de San Cristóbal. Yo estaba apoyando a Gustavo Delgado, para aquel entonces era el de la Unidad Democrática. Pero yo incluso conversé con este muchacho y me parecía, fíjate tú, para aquel entonces, un muchacho más bien, para los bárbaros que yo había conocido,
medio diáfano y todo lo demás. Pero te digo más, Carlos, yo conocí a su papá. Su papá fue diputado por parte del Movimiento Quinta República y luego del PSUV en la Asamblea Nacional. Y su papá era un tipo con el que uno podía conversar. No era un tipo que respondiera con violencia ni física ni verbal prácticamente nunca, por lo menos yo nunca lo vi, y contra mí nunca, ¿no? Pero cuando yo veo todo lo que ha ocurrido bajo esta administración, de quien convirtieron en otro de los herederos de otra mancha para el gentilicio andino, Iris Varela, me quedo, hermano, pero óyeme, con los ojos claros y sin vistas. Yo digo, pero ¿cómo se puede realmente prostituir un espíritu de esa manera? Y lo que me cuentas me hace preguntarte a ti, más allá de pensar, Dios mío, gracias por tenerme aquí para conocer el monstruo por dentro, ¿tuviste miedo? ¿Pensaste que te iba a ocurrir directamente a ti algo así o peor? Cuéntanos de eso, Carlos. Sí, Miguel Ángel, es natural del ser humano que en cualquier momento tenga miedo, pueda tener pánico. Sin embargo, siempre he tenido la fortaleza que después de que tengo pánico, pues entro en un periodo como de fortaleza, de indignación, y cuando entro en indignación, el miedo desaparece. Pero es increíble lo que se vive allá adentro, y por la forma como he sido crítico al gobierno cada vez que formaban a los presos en el patio, el director se acercaba a mi persona y los insultos eran horribles, me decía de todo, buscando la forma en que por lo menos le respondiera y darme los batazos delante de los presos ¿Pero qué te decía? o cualquier otra cosa. ¿Te gritaba al oído? Sí, o sea, palabras que por acá creo que me da pena decirlas, Sí, sí, no maldiciendo, sacándote la madre. la mamá a pasear, hablando mil maravillas de su gobierno, todo politizado, pues, de la maravilla que es su gobierno, de lo malo que somos nosotros, tratando de obligarte a que hicieras en los lunes, dar un discurso bien a favor de Chávez o del que está aguantando frío en Nueva York, o todas esas cosas había que soportarlas. Y entonces parecía que en Yare, no sé si era por lo que uno viene haciendo, pues siempre pues me tenían a mí en primera plana para cualquier cosa. Eso sí, pude percatar un poco de que ellos le tienen cierto temor a las personas que trabajan con redes sociales o con algún tipo de medio de comunicación, porque ellos saben que las denuncias se podían escapar por cualquier cosa. Entonces, siempre llegaba hasta los insultos para ver qué respondía uno, para quitarte, por ejemplo, en diciembre no me permitieron el ingreso de alimentos, no me permitieron visitas, nada de eso, pues. Gracias a Dios los presos, no sé cómo hacían, incluyendo presos de PDVSA, porque hay gente que es de PDVSA que también son inocentes, pues. Los altos jerarcas están presos, pero desde el barrendero al mecánico que tienen allá, son personas que no tienen nada que ver. Ellos me hacían llegar alimentos por otra vía, porque la misión, en Yare se dice que el que es gordo enflaca y el flaco desaparece. Gracias a Dios, Miguel, yo salí con mis kilos bien, pero fue gracias al preso que por los caminos verdes lograba llevarme alimentos. Pero ellos hicieron hasta lo imposible porque mi situación de salud empeorara. Duramos, desde que entré al helicoide hasta que pasé por Yare, nunca me dieron asistencia médica especializada que la necesitaba por sufrir de los riñones. Y bueno, ahorita estoy pagando las consecuencias porque sale uno con problemas de salud que tiene que resolver, pues. Pero esa es la situación, Miguel. Sin hablar de las operaciones que están allá, porque Miguel, te aseguro que nosotros los políticos somos maltratados, pero como tratan a la operación Gedeón, operación Aurora, magnicidio, el caso de los drones, y pare de contar la cantidad de operaciones que están en Yare, ese es otro nivel. Hay un amigo allá en Yare 3 que prácticamente casi se muere, no le permitieron sacarlo a un hospital, el director dijo no, incluso
hay un subdirector ya, que ya lo cambiaron, Manuel de la Cueva, que él nos sacó a todos al patio y me dijo, bueno, mi función aquí es esperar que ustedes se enfermen, ¿sí? Después que ustedes se enfermen y cuando vea que ya están bien, bien malos, que ya no puedan sobrevivir, voy y los tiro en el hospital y ya, así como haciendo cullitos. Y bueno, y el que se quiera, no sé, el que se quiera ahorcar, el que quiera hacer esto, ahí están, ahí hay formas de hacer las cosas. Hagan lo que ustedes quieran. Incitan al suicidio, trabajan día a día para eso, para que la gente haga eso. Gracias a Dios en las cárceles existe mucha gente que animan. Ese era mi trabajo también, Miguel, animar a esa gente que se mantuvieran en pie, que aguantaran, que en algún momento iba a llegar la esperanza, Miguel, y yo creo que está valiendo la pena. Estoy preocupado, mi querido Carlos. Tú saliste, como todos los excarcelados, con algunas prohibiciones por parte de el terrorismo judicial que aún impera ya, ¿no? Estás en régimen de presentación, Carlos. Miguel, yo ni siquiera he ido a revisar en qué tipo de régimen estoy, porque fue a las cárceles. Sí, Ni yo siquiera sé, he yo ido sé. al Yo lo llano sé, yo lo venezolano a sé. ver cómo está mi familia. Sí. Pero, Miguel, en caso de que, bueno, tomaran represalia por eso, sería contra uno, pero estaría ayudando a miles que quedan todavía. Mm. Porque Has quedan hablado... más de 1000 presos sí. políticos allá adentro. Ah, sí, sí, sí. Bueno, yo Quedan más de 1000, pido a Dios sin protección contar los para que ti y están en para su todos. país, Miguel. ¿Perdón? Miguel, sin contar los que están en el aire. En el aire son aquellos presos que no son políticos ni de la oposición ni del PSUV, sino que tenían una finquita y se enamoraron de ellos. Tenían un yate, se enamoraron de ellos. Tenían alguna cuenta bancaria, se enamoraron de ellos y les sembraron cualquier tipo de sustancia y están dentro de las cárceles siendo inocentes y sin nadie que lo defienda. Y lo otro es que los abogados, los defensores públicos, a muchas familias le dijeron, no inscribas a tu familiar en ninguna organización de derechos humanos, no den declaraciones. Y ahora esa gente está en el aire porque no aparece ni en Provea, ni en el Foro Penal, ni en el Comité de Presos Políticos. Y es una cantidad de personas inocentes que están allá adentro, que no figuran por ningún lado, desde el punto de vista Y el gobierno opera así, el gobierno va a ir sacando a los que tengan más presión. Tenemos que ir trabajando en esas personas que están en el aire, que son como 1000 presos más. Te voy a dar un caso, Miguel. Por ejemplo, el caso del señor de apellido Custodio, que tenía sus caballos en el hipódromo y el Potro Álvarez se enamoró de sus caballos, ¿sí? Se enamoró de sus caballos, le quitó sus caballos y para podérselo quitar en complicidad con una juez, lo mandó para Yare. Allá condenaron al muchacho trabajador, fue que lo metieron en Yare, ganaron carreras con sus caballos y el muchacho está allá y el muchacho no pertenece ni a la oposición ni al oficialismo y está preso siendo inocente. Entonces todos esos casos están en el aire. Incluso, Miguel, la misma gente del PSUV está llevando la cosa fuerte. El caso de Uber Roa, que bueno, sabemos que su caso de corrupción y lo otro, pero independientemente es un ser humano. Ese señor entró al rodeo pesando 110 kilos y ahorita está pesando 60 kilos, ya está en peligro de muerte. Uber Roa, o sea, que no es santo de mi devoción, pero es Sí, un ser humano. Uber Roa fue diputado cuando yo estuve en la asamblea. Uber Roa fue diputado y en la siguiente legislatura también. Hay que recordar, Uber Roa era el amigo desde la Universidad de los Andes de Tarek El Aizami y corresponsable, según aquella batida que se tiró Nicolás Maduro por motivaciones electoreras de ponerse una capa anticorrupción. Luego regresó a Miraflores con la capa metida por donde se la mandaron a meter los trabajadores, que desde la calle lo que le gritaban era, después de lo que él mismo ventiló, no es bloqueo, es saqueo. Ese es Uber Roa, el mismo que fue tan violento también en varias ocasiones allí dentro de la cosa. Entonces está pesando 60 kilos y enfermísimo, está ahí en el rodeo, tú lo viste, conversaste con él. Mira, no, porque no estuve preso en el rodeo, pero en medio de esta lucha con los familiares me senté a hablar con su mamá, con su madre, con sus familiares, y me contaron la situación en que está
Incluso ellos creen que él ya está un poco, por decirlo así, un poco tocado ya de todo el sufrimiento que ha tenido. Igual que Lioceni García me dicen que está pasando por un estado psicológico muy preocupante, por lo que vi en el rodeo. Porque el rodeo también es administrado por el mismo tipo de custodio que Yare, pues es el SESMA, el servicio penitenciario. El mismo trato y creo que peor, pues. Ya, mira, Carlos, ¿has logrado hablar? Incluso, Dime. incluso en Yare hace 4 días liberaron a una causa esa causa integran a 3 militares, ¿no? Esos 3 militares liberaron a 2 y automáticamente tenían que liberar a un teniente porque son la misma causa y el mismo expediente, el mismo juicio. Al teniente no lo han liberado porque 2 días antes le dieron una paliza y lo tienen en el cuarto de aislamiento. El nombre del teniente Jordan Zavala, de Barinas, del estado de Barinas, se encuentra en Yare 2. El popular babo, Eduardo Padrón Oquendo, se lo llevaron y le dieron una golpiza y lo tienen en aislamiento. Allá tienen también guindado al comandante Araujo, un comandante también de la Guardia Nacional que está preso allá. Y bueno, los guindan en la cerca, los tienen días ahí y luego lo meten también en un cuarto de castigo que está en Yaredó que le dicen el dragón. El dragón es porque está a la celda, le pega el sol de frente y la puerta es totalmente hermética y el calor que pega es tan fuerte que todos se tienen que pegar hacia la pared y las temperaturas son muy altas. Dios mío. Mira, te iba a preguntar, María Corina, a quien acompañaste en la que yo considero la campaña espiritualmente hablando, políticamente hablando y socialmente hablando más formidable, y yo lamento mucho. La viví porque tú sabes, yo le di cobertura todos los días, aquí le dimos cobertura todos los días a esa campaña. Me parece la campaña más estremecedora por la emoción de los viejos, por la ilusión de los niños, por las lágrimas en positivo de alegría, por el viento de cambio que había, y tú te pegaste ahí en esa campaña electoral con María Corina Machado. Te lo cobraron, además de tu ingenio para las denuncias a través de las redes sociales, te lo cobraron, ¿no? El ingenio también. Has hablado con María Corina. María Corina dice que ha conversado con algunas personas que salieron excarceladas y le dicen, lo volvería a hacer. ¿Tú has tenido ya la ocasión de hablar con María? Mira, no he podido comunicarme con María porque sé que en este momento ella está dando una lucha bastante grande por Venezuela y creo que también por Nicaragua, por Cuba, por la región. Entonces he tenido muchas ganas de hablar con ella, pero digo, prefiero frenarme para no quitarle tiempo y que ella siga avanzando. Pero ella se ha portado muy lindo conmigo mientras que estuve preso con mi familia, ha estado pendiente y que para mí es una héroe. Y para mí me liberaron entre ella y Trump. Sí. Tú estabas, tú saliste, saliste antes del anuncio de la amnistía, claro, pero cuando los bombardeos, el 3 de enero, ¿cómo te enteraste? Miguel, nosotros estábamos en Yare y sin embargo los aviones sobrevolaron la cárcel del Yare por 2 horas. No sé si era porque estaba un centro por ahí cerca que también era su objetivo, porque está el fuerte de Guaycaipuro, está el aeropuerto de Charallave. Nosotros escuchamos esos aviones y por supuesto que los presos emocionados por allá gateando. Gracias a Dios estaba la luna llena y se veía que era la estera de aviones de guerra. Y bueno, y cuando dijimos 2 horas sobrevolando el cielo, bastante aviones, deducimos de que los aviones venezolanos no aguantan media hora en el aire y estos tenían 2 horas, entonces dijimos, tienen que ser aviones de otro país. Y bueno, lo que pasó con Maduro nos enteramos 3 días después. Imagínense el nivel de comunicación que teníamos allá, que a través de las personas que al rancho, que son los que hacen la comida
si se le puede llamar comida, porque esa es otra cosa. Es grano en el desayuno, grano en el almuerzo y grano en la cena, o mortadela dañada en el desayuno, en el almuerzo y la cena. Eso es el poco alimento que se le dan a los presos allá. Bueno, a través de los rancheros, ellos poco a poco iban yendo, allá se encontraban con otros presos de otro nivel, otros presos que podían pagar, porque allá también hay presos VIP de casos de corrupción que pueden pagar unos $1,000 por mes para que lo tengan bien. A través de esos presos iban llegando la información y nosotros de lejito nos iban haciendo señas. Recuerdo que alguien el segundo día me hizo así, se pasó la mano por aquí, bigote, y esto aquí. Yo sé que me hablaba de Maduro, pero no entendíamos bien, pues entonces yo le hacía señas que así o así que había pasado. Entonces solo me hacía así, que quería decir que era Maduro y así algo había pasado con él. Y fue al tercer día cuando nos confirmaron de que, bueno, de que Nicolás Maduro se lo habían llevado. Y el preso, a pesar de todas las cosas que estaban pasando, el preso de venir un 24 y un 31 de diciembre con candado, encerrado. De paso, el 24 de diciembre dijeron que le iban a dar una yaquita al preso, que le iban a dejar pasar yaquita traída por sus familiares. Sí la dejaron pasar, pero se la robaron. Se la comieron No, ellos. ajá, se la robaron, que si el pernil, que si el otro, y no robaron a puro de estos presos, a los de PDVSA, a todos los que estaban allá, y había una molestia bastante grande. La cárcel hizo unas supuestas hallacas para tomarle fotos y subir a su red y decir que le habían dado a los presos hallacas con ensalada y lo otro, y resulta que eran unos bollos envueltos en hoja de hallaca amarrado para que salieran en la foto. Epa, bollo, relleno con nada, encerrado, un 24. ¿Cuál es el fin? Desmoralizar completo al preso. Entonces veníamos desmoralizados el 24, el 31. Yo solo le pedí a Dios que llegara el 1 de enero, porque ya uno termina de olvidarse de las fechas navideñas, que para uno le pega mucho. Le pega mucho estando lejos, imagínense preso. Entonces, bueno, pasó lo que pasó la madrugada entre el 2 y el 3. Entonces el preso entra en subir los ánimos, y más que el 70% de los presos allá eran personas de la tercera edad, mayores de 65 años, con problemas de tensión, hacinados, encerrados, por ejemplo, en Yare, donde están los abuelos, son celdas para 6, meten 12, 13 abuelos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Mira, Carlos, ¿y cómo estás viendo tu futuro inmediato? Sé que inmediatamente te tiraste, pero en el acto, a sumarte a la causa de la liberación de todos los presos políticos, y en esas andas. Ayer te vi abrazando a mi querido Javier Tarazona, que fue de mis grandes alegrías también, de gente a quien conozco desde hace muchísimo tiempo. Por ahí estaba Yandil Logiodici también, que estábamos todos preocupados por el problema de una válvula cerebral que se tiene que atender, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo es eso? ¿Se van a organizar? ¿Qué conversaron? ¿Qué hablaron? Bueno, yo me sorprendí porque Tarazona, dije, por fin soltaron al profesor, que tanto sufrimiento. El profesor ha vivido más tiempo y sabe más de las torturas que han estado dentro de la cárcel. Y entonces todos los presos ahorita se están organizando para ver de qué forma ayudan a los que quedan dentro, pero sin ponerse en riesgo. ¿Sí? Están esperando que por lo menos esta semana se termine de aprobar la ley de amnistía, que eso le permitiría a ellos dar declaraciones en medios de comunicación. Y como cada uno estuvo en diferentes cárceles, cada uno podría ayudar a los presos, los casos que conoce. Bueno, a mí me hicieron un tour helicoide ya de 3, con presos comunes, y luego ya de 2, sin hablar de donde me capturaron por allá. Pero bueno, eso me ayudó mucho para saber qué es lo que está pasando, quiénes torturan, quiénes no. Y a mí nadie me puede decir, ningún director, ningún ministro me puede decir que es mentira, porque yo cuento con la verdad. Yo no estoy acostumbrado a decir mentira. Y además lo viví, y sé que los familiares lo han vivido. Ahorita me acabas de preguntar que si me cobraron andar con María Corina. Sí, me la cobraron al triple, Miguel, pero valió la pena, valió la pena. En el futuro, ¿cuál es mi futuro? Bueno, mi futuro es incierto, pero estoy seguro que el futuro del país es bueno.
es bueno, y ahora lo que estoy pensando es en ayudar hasta que salga el último preso político. Después que salga el último preso político, ayudar a todas esas personas que están en el aire, que te dije que son personas que no son políticos, pero para robarle sus bienes están presos. Hay que ayudar a los presos de Ramo Verde, que a veces ni nos acordamos de ellos, pero hay muchos militares leales. Todavía quedan presos en Tocuyito, en Tocorón, en las cárceles de mujeres, Miguel, abuelas. En el helicoide yo vi abuelas de 70 y pico de años, Dios mío. Abuelitas, abuelitas. Mm. Ahora en el rodeo cuando, ojalá, en el rodeo la cosa es fuerte, fuerte, fuerte. Mira, la cosa es tan fuerte, Miguel, que cuando uno está dentro de la cárcel, a mí me tocó estar preso con un diputado del PSUV, se llama Rubén Cortés. Nosotros en la calle nos decíamos de todo, y en la cárcel andábamos abrazados, abrazados así como protegiéndonos del verdadero opresor, que no le importa llevarse a su propia gente por delante. Por eso cuando Sebastián dice, la revolución se come a sus hijos, yo pude presenciar cómo la revolución se come a sus hijos, cómo un guardia recién graduado le da una paliza a generales, generales de la aviación, generales de la guardia, lo vi cómo le daban una paliza. Incluso un general me comentó cómo el director de la cárcel, Ángel de Castro García, al parecer llegó en horas de la madrugada con alto grado de, y le dio una paliza al carajo a un general, que creo que esas fotos salieron a las redes sociales hace mucho tiempo atrás, creo, no estoy seguro, porque a través de un custodio les tomó la foto y sacaron eso. Pero incluso los militares son peores torturados que cualquier persona. Sí, así es, así es. Mira, mi querido Carlos, por favor, cuídate mucho. Te quiero hacer una pregunta sobre lo que sientes ahí en el ambiente, porque tú en la última fase de la campaña sabías lo amenazante que estaba el ambiente, ¿no? ¿Te acuerdas cuando a María Corina incluso le sabotearon los carros por allá que estaban en el interior? Y un día pues amanece y estaban los carros saboteados, incluso le echaron a perder una de las camionetas, ¿eh? Y en fin, tanto que se vivió. Ahora tú que estás en estas vigilias y esto, ¿cómo sientes el ambiente en la calle? Anoche estaban todavía unos colectivos grabando y con la mochilita esa que se cruzan, ¿no? Tú sabes que ahí va la pistola y las municiones, ¿no? Y los tipos estaban grabando a las señoras y todo eso que estaban en la vigilia. ¿Cómo sientes tú que está el ambiente hoy día con todo lo que está ocurriendo y las órdenes que le están teniendo que cumplir a Donald Trump? ¿Cómo está la cosa ahí en Venezuela? ¿Te sientes tú más seguro o igual de inseguro y amenazado? Mira, Miguel, el nivel de infiltración que ellos siempre han tenido, el nivel de inteligencia a través de la asesoría cubana, incluso hasta en la cárcel ellos han tenido 1 o 2 infiltrados por celda. Incluso se hablaban de funcionarios activos que lo hacen pasar por preso para tenerlos ahí, para ver qué información tiene. En la calle, por supuesto que siguen haciendo lo mismo. En las concentraciones infiltran personas de ellos, colectivos, Sevindis y sí, y pare de contar. Pero creo que con lo que está pasando ahorita en Venezuela, muchos de los presos, incluso los que salieron ayer, se fueron directamente a la vigilia acompañándonos. La situación en Venezuela, por supuesto, que es bastante tensa. Sabemos de la capacidad de maldad que tienen estas personas. Y bueno, se siente todavía el ambiente de temor de ellos hacia las personas que están ahí, pero también se siente que las madres o las personas que van saliendo, las personas que acompañan ahí, ya perdieron el miedo, ya perdieron todo, perdieron tantas cosas, perdieron a sus familiares, algunos que ya perdieron el miedo. Y creo que esto ya no tiene vuelta atrás. Y es verdad, vamos a avanzar hacia una reconciliación nacional. Pero las personas que están encargadas ahorita del gobierno ya tienen que empezar a hacer justicia. Yo no creo posible que si están trabajando en liberar presos o en calmar o llevar la reconciliación nacional, todavía estén como directores esos violadores de derechos humanos. Y estoy seguro que son personas que su capacidad mental no está acorde para dirigir una cárcel de eso. Para mí son personas psicópatas que tienen que sacarlo de manera urgente. Urgente, porque si no, ¿cuántas personas más se van a llevar por delante? ¿Ah? No le basta con ver cómo salió Castañeda ayer.
un muchacho joven, enérgico, que regresó al país a ayudar a la gran campaña con María Corina. Y miren las condiciones que salió. Asimismo está uno de Gedeón. Bueno, uno no, son muchos. Gedeón, el caso de Gedeón es más de 100 y estoy seguro que alrededor de unos 50 van a salir en condiciones fuertes. Yo conocí a uno de apellido Cotiches, le dislocaron la cadera, están en Yaretré, a otros que fueron violados con la punta del fusil. Y hace poco sacaron una muchacha del rodeo, que esa muchacha, las mamás nos dijo que cuando la capturaron, los 8 custodios la violaron. Qué horror, qué horror, Testimonio de su propia familia, sus propias madres. qué horror. Cuánta maldad, Carlos. Entonces, Cuánta maldad, Carlos. Miguel, Miguel, sé cómo es lo riesgoso que es decir todas estas cosas. Sí. Pero Miguel, ¿cómo me quedo callado y dejar que eso siga pasando allá adentro? Ojalá esto, en vez de echarle más leña al fuego, ayudara a que las autoridades que están ahorita tomen cartas en el asunto, que le permitan a las organizaciones de derechos humanos. No sé qué está haciendo la Cruz Roja debería estar exigiendo que le permitan entrar a las cárceles para que vean, para que vivan en carne propia, y para que ayuden, para ver si se logran salvar vidas. Está otro señor en Yaredó, Gustavo López, 65 años, espera urgente trasplante de corazón abierto. Está Juan Iriarte de La Guaira, con atención disparada, que está también en una situación bastante grave. Miguel, y si te sigo hablando de casos, pues no vamos a terminar hoy. Claro. Mira, mi querido Carlos, para ya dejarte, porque tenemos bastante tiempo conversando, voy a salirme yo de pantalla y te voy a dejar completamente a ti, porque no tienes idea el movimiento que hay aquí en el chat. Primero, la gente pidiendo protección para ti. Segundo, enviándote bendiciones y agradecimientos. Luego, la gente está llorando, hermano. Yo quiero que les dediques el tiempo, el mensaje que tú quieras. No hay limitación de tiempo. Me salgo yo. Ya va, espérate un momentico. Me salgo yo. Ahí estás tú en pantalla. Háblales, Carlos. Háblanos. Bueno, Miguel, agradecerte por este espacio y también a la gente que sin ustedes no hubiese sido esto posible. Gracias por ese apoyo que le dieron a María Corina en su gran gira por todo el país. Ustedes se acuerdan que no nos permitían quedarnos en hoteles, comer en restaurantes, desayunar, porque todo lo cerraban. Entonces ustedes se convirtieron en ayuda, nos dieron posada, nos dieron comida, nos dieron... Bueno, y María Corina pues le respondió con ese gran esfuerzo que ha hecho ella a nivel internacional. Una mujer que no ha desmayado. María Corina en campaña enflacó como ustedes no tienen idea. Dormía 1 o 2 horas por día. Eso sí, antes de acostarse ella estaba pendiente que el equipo haya comido, que duerma, que todo. Es una verdadera líder. Ahora tenemos que seguir apoyando. Ustedes por las redes sociales, apóyennos para lograr la libertad de todos los presos políticos y de las personas que son inocentes, que no son políticos, pero que tienen que tener derecho a la libertad. Tienen que tener derecho a la libertad. Pedimos por la libertad de Frei Superlano, de Juan Pablo Guanipa, de María Oropesa. Todavía nos quedan gente en el helicoide como David Correa, el doctor Perky Rocha, abogado de María Corina. Incluso, gracias a Dios, el abogado mío lo acaban de liberar hace 3 días atrás, que cayó por defenderme a mí y a otras personas. Nos queda Emil Brand, Jesús Arma, el profesor Jesús Arma, Luis Palop. Son tantos nombres de gente que queda allá adentro. Y le aseguro que quedan más de 1000 presos políticos. Lo que pasa es que la cantidad de personas que no están registradas son enormes. Y le aseguro que quedan más de 1000 personas que fueron encarceladas siendo inocentes, nada más para quedarse con su finquita, con su yate o por cualquier enemigo del poder que tuviera. La violación al debido proceso es enorme y por eso necesitamos que rápidamente pues, se restablezca el Estado de Derecho. De mi parte pueden contar siempre con mi apoyo. Pase lo que pase, no podemos quedarnos callados ante las atrocidades que viven los presos allá adentro y sobre todo el sufrimiento que tienen los familiares, Miguel. Gracias a todos, de verdad.
Querido Carlos, te envío un gran abrazo extensivo a toda tu familia. Cuídate mucho, seguimos en contacto. Cuenta con nosotros como siempre para lo que salga, mi querido amigo. Qué gusto haber conversado contigo, qué impacto le has causado a nuestros espíritus y qué admiración y agradecimiento tenemos contigo por estar consagrado a la lucha, no obstante todos los riesgos que sabes corres con estos testimonios tan descarnados pero tan reales para activar la conciencia de quien pudiera tener tantito así en conciencia de la circunstancia que vive Venezuela, disposición para sacar a todos estos esbirros de la dirección de estos centros del horror, de la perpetración de lo que idearon en los más altos niveles como garrote judicial contra inocentes en Venezuela. Fuerte abrazo, mi querido Carlos, fuerte abrazo y mucha fe y mucha fuerza. Bien. Gracias. Dios te bendiga, querido hermano. Dios te bendiga. Wow. No estoy ladrando, estoy respirando profundo. Qué duro. Dios santo, protección para nuestro querido Carlos Azuaje. Así de severo es todo. Bueno, los voy a leer a ustedes, amigas y amigos. Voy a leerlos a ustedes.